Muy buenas noches. Muchas gracias a las personas que se están conectando con nosotros en este espacio que hemos generado desde el exterior y con el representante a la Cámara, Jorge Gómez. Le damos la bienvenida a Jorge, le damos por supuesto también la bienvenida a dos compatriotas que se encuentran ubicados fuera de Colombia, en España, Javier Urrea, y en Canadá, Ricardo Botero. Bienvenidos a los tres. Buenas noches, un saludo desde Colombia muy cordial para todos los colombianos en el exterior y especialmente para ustedes tres que están en este espacio. Muchas gracias. Adelante. No, Ricardo, yo también quería saludar, aprovechando. Claro, gracias, adelante. Gracias Ángela, un saludo a Jorge y a Javier. Lo mismo, buenas noches desde Madrid, España, un saludo especial a la ciberaudiencia. Bueno, y estamos conectados entonces desde Colombia, Canadá, España y Estados Unidos, abordando un tema que es absolutamente importante y sensible en este momento y que está cursando trámite en el Congreso y que por eso nos acompaña el representante a la Cámara, el doctor Jorge Gómez. Es muy importante que quienes se están conectando con nosotros, por favor, nos indiquen si nos escuchan bien, si nos ven bien, y que por favor nos cuenten desde dónde están conectados, porque la dinámica de este ejercicio es que vamos a entrar en un diálogo, por supuesto, con el representante Jorge Gómez. Luego hablamos con nuestros dos colegas que están en Canadá y en España, y luego le damos paso a las preguntas que tienen todos ustedes, porque para eso estamos generando este espacio de encuentro en vivo. El tema que vamos a abordar en este momento, que les digo que es supremamente sensible, es a propósito del proyecto de ley 196 de 2018, que busca crear un seguro obligatorio de repatriación de cuerpos de connacionales que fallecen en el exterior y que esta semana fue aprobado en su segundo debate. Así que, pues, además que fue una aprobación abrumadora, estamos hablando de un sí 121 votos y por el no solamente 10 votos. Nosotros hemos dialogado mucho con la diáspora colombiana que estamos acá en el exterior y nosotros en ningún momento nos oponemos a la repatriación de cuerpos en el sentido humanitario y solidario y por supuesto somos conscientes del dolor que produce en muchas familias la pérdida de un ser querido fuera de su país. Pero ¿será que esta es la solución a un dolor que viven las familias y a la situación que se está generando para aquellos connacionales que fallecen fuera del país? Yo le quisiera dar en principio la palabra al representante de la Cámara, Jorge Gómez, para que nos cuente exactamente qué fue lo que se aprobó en plenaria de la Cámara de Representantes con respecto a este tema. Bueno, lo que se aprobó fue lo que tú dijiste, un seguro obligatorio, una especie, o sea, cuando tú vayas a renovar o a sacar tu pasaporte, vas a tener que pagar un sobreprecio aún sin definir. Hubo varias acercamientos. Cuando preguntamos cuánto podría valer eso, dijeron que entre $1.50 y $10, pero no dijeron exactamente cuánto. O sea, todo ciudadano que va a sacar un pasaporte va a tener que hacer un aporte extraordinario, aporte que va con destino a unas compañías de seguros que van a asumir el riesgo de cuando haya necesidad de repatriar cadáveres. Y nosotros lo que descubrimos es que esto se estaba montando, era un negocio para el capital financiero, para los seguros. Y les insistimos mucho a los colegas de la Cámara que por qué no más bien fortalecíamos un fondo que ya existe, que es el Fondo Especial para las Migraciones, que lo manejan los consulados y que si se fortalece podría ser un fondo para atender las personas que tienen incapacidad de trasladar los cadáveres de sus familiares o que deciden trasladar el cadáver entero, porque una cosa es trasladar el cadáver y otra cosa es trasladar las cenizas. Hay quienes por razones culturales quieren traer el cadáver para hacer las honras fúnebres en Colombia, etcétera, etcétera, y eso desde luego es mucho más costoso que traer una cajita con cenizas, son dos cosas distintas. Ahora, los trámites legales, hay países donde es engorroso los trámites legales y los consulados, esa debe ser una de las obligaciones naturales de los cónsules, es servirle a los colombianos que tengan una tragedia de esa, de cualquier estrato, a que agilicen los trámites. Finalmente ese es un tema, esas son las responsabilidades de los cónsules colombianos en el exterior, no solo ir a cócteles y ir a ver qué negocios hacen ellos para sus amigotes, sino ir a atender las necesidades de nuestros connacionales. Entonces lo que se aprobó fue un negocio para el capital financiero y por eso nos opusimos. Ahora la votación fue 107 contra 20. En realidad hubo algunas cosas que se votaron distinto porque eso se votaron en etapas. La principal votación fue sobre la proposición de aplazar la decisión y que se nombrase una comisión que buscase un mecanismo
que fuera a fortalecer un fondo público para atender esta necesidad, y ahí fue donde nos derrotaron, dijéramos, de esa manera como lo estoy diciendo. Y a propósito de lo que usted indica, señor representante de la Cámara, Jorge Gómez, esto definitivamente es un negocio y yo empecé a ponerle números, porque cuando yo leí la propuesta que se presentó para este proyecto de ley, ellos están haciendo unos cálculos que entre el 2014 y el 2018 aproximadamente fueron expedidos 5.874.075 pasaportes. Si yo a esto simplemente le pongo $2, porque inclusive ni siquiera tenemos en cuenta el costo que se asumiría por demás cuando cada uno de ustedes, señores, que va a expedir su pasaporte o lo va a renovar, pues tiene que pagar este sobrecosto. Estamos hablando, señor representante, de alrededor, en un solo año, estaríamos hablando de alrededor de 40.000 millones de pesos que van directamente a las empresas aseguradoras privadas. Y pues definitivamente, visto desde allí, esto sí es jugar un poco con el dolor que produce la sensibilidad de la pérdida de un ser querido en el exterior. Como usted lo decía, yo estoy absolutamente de acuerdo y seguramente mis colegas también en esto vamos a coincidir, y es que existe este fondo especial para las migraciones, existen también otros mecanismos que deben depender del Ministerio de Relaciones Exteriores para que situaciones difíciles como esta pues no se aborden a través de un seguro obligatorio, sino que realmente sea la Cancillería a través del Fondo Especial de Migraciones o de otra instancia la que asuma también las situaciones que se presentan en este caso. Así que, pues yo le preguntaría a usted, señor Jorge, ¿será que un seguro obligatorio es la solución para responder a una necesidad que tienen los connacionales? Ahora bien, allí viene otro cálculo, le doy la palabra, señor Jorge, y es, ellos mismos, cuando digo ellos, son las personas que, los ponentes de este proyecto de ley, ellos hablan de 475 casos reportados en 6 años. Esto quiere decir que estamos hablando de 28 casos por año. 28 casos por año, y eso implica que a todas las personas que sacamos el pasaporte o lo renovamos, tendremos que pagar un incremento que aún no se ha definido, y esto sí que es absolutamente delicado y sensible. ¿Qué podemos decir al respecto, señor representante a la Cámara, Jorge Gómez? Bueno, no, está perfectamente establecido que aquí hay un negocio detrás. Le están montando un negocio a una aseguradora o a unas aseguradoras o a Fasecolda, que es la Federación de Compañías de Seguros. Y en Colombia estos actos generalmente están acompañados de actos corruptos, o sea, de un lobby que se hace ante congresistas para que estos tramiten proyectos de ley que beneficien a particulares, y detrás de eso hay el respaldo a su campaña para hacer incluso actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, dijéramos, de algunos personajes. Dijéramos, casi que por instinto, porque no habíamos realmente dimensionado el tema del seguro obligatorio. El doctor Navas Talero y yo, cuando empezamos a leer en detalle el proyecto de ley, coincidimos: aquí le están montando un negocio a alguien. Aquí no, esto no es ninguna inocencia. Están utilizando el dolor ajeno, que normalmente en Colombia nunca sacan una ley en Colombia diciendo que es para favorecer a un grupo económico, para favorecer a unos poderosos, a los mismos con las mismas, o a una multinacional. Todo lo hacen alegando que es para proteger a los pobres, a los débiles, a la gente más fregada. O sea, aquí incluso como por ejemplo, hay una discusión adicional. Ya prácticamente está hundido en una propuesta politiquera que hizo el Uribe Vélez de bajos ingresos, y prácticamente está hundido con el alegato de que para favorecer a los pobres lo que hay que hacer es reducirle los ingresos a los pobres para que haya más trabajo para más gente. O sea, reducir los salarios es un negocio que solo beneficia a los grandes empresarios, pero lo disfrazan de que es la manera de darle más trabajo a más gente. Y esto es un caso típico de esos. Hay colombianos que en el exterior sufren esa tragedia de no tener con qué repatriar los restos de un familiar querido, o tienen un trámite engorroso, etcétera, etcétera. Y encontraron que con ese argumento de defender una necesidad humanitaria pueden montarle un negocio a unos muy en Colombia. Para darle un poco de contexto a este Facebook Live que estamos trabajando hoy a propósito del proyecto de ley 196 de 2018 que cursa en este momento en el Congreso y que fue aprobado en segunda instancia,
Les queremos decir que estamos 3 colombianos en el exterior, desde Canadá, España, Estados Unidos, y que para nosotros también resulta absolutamente frustrante, señor representante de la Cámara, ver cómo nosotros tenemos problemas reales, problemas que deberían sí tener un espacio en el Congreso de la República y ser discutidos por ustedes, pero que se desvían esos temas que son realmente interesantes. Temas como ¿qué? Como la homologación de títulos, temas como tener unos mejores servicios consulares, como tener unos servicios jurídicos para quienes estamos en el exterior o para quienes quieren acceder también a su pensión cuando están acá en el exterior. Esos deberían ser los temas de discusión que además fueron los temas propuestos por el actual representante a la Cámara. Y esto se los digo para quienes de pronto no tengan ese conocimiento. Un representante a la Cámara es elegido para representarnos a quienes estamos acá en el exterior, que aproximadamente somos 4.700.000 personas que estamos acá en el exterior y que necesitamos también que nos atiendan nuestras necesidades como ciudadanos que somos. Muchas gracias, señor representante. Ya volvemos con usted porque yo quisiera preguntarle en este caso a Ricardo si la repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior de verdad es un problema a gran escala. Pues mira, Ángela, nosotros hemos analizado mucho sobre la base sobre la cual se levanta este proyecto de ley, es que los colombianos que fallecen en el exterior tienen dificultades y problemas para repatriar sus cuerpos o sus cenizas. Yo creo que aquí caemos en un sofisma que es el que utilizan los autores de esta iniciativa para poder, por supuesto, contemplar la idea de un seguro, porque sin esta idea el seguro se caería por su propio peso. Entonces tenemos que decir que no todos los colombianos que fallecen en el exterior quieren ser repatriados. Y hay un montón de razones que las puedo explicar ahora. Y a su vez, no todos los colombianos que están en el exterior requieren o solicitan ayuda para ser repatriados. Entonces, y lo vemos con las cifras que el mismo proyecto de ley, porque nosotros lo leímos muy juiciosamente y ante él respondimos en varias ocasiones, y leímos que en el proyecto de ley enfatizaba mucho, como tú lo dijiste ahora, que en los últimos 5 años se presentaron 104 solicitudes para la repatriación de cuerpos, las cuales fueron realmente efectuadas por los consulados y las embajadas a través de los cuerpos, a través del Fondo Especial para las Migraciones, como lo dijo el representante Jorge Gómez. Entonces aquí tenemos una cosa, no todos los colombianos que están en el exterior, digamos los que están de manera temporal por algún tipo de razón, estudio, trabajo, visita, no sabemos si esos colombianos cuentan con un seguro que ya fue adquirido para poder realizar ese viaje, cuentan con los medios suficientes. Si están de manera temporal quiere decir que quieren regresar y pues por supuesto uno podría decir que si en el caso de que muriesen pues quisieran que sus cuerpos, sus cenizas fueran retornadas, fueran repatriadas. Y yo creo que en gran medida una gran cantidad de colombianos que están de manera temporal podrían resolverlo. Pero también sabemos que pueden haber algunos que no tendrían ningún tipo de medio para resolverlo. Y decirlo por el lado de los que residimos de manera permanente, muchos de ellos, muchos de nosotros ya tenemos raíces, trabajo, familia, hijos, y pues para ese tipo de inmigración devolverse ya no es una opción, y qué mejor que estar sepultado al lado de su familia, sus abuelos, sus hijos, estar en el entorno que los rodean. Entonces para muchos de ellos la repatriación no va a ser, ni siquiera está pensada ni contemplada. O qué decir que muchos que trabajan en el exterior cuentan con una calidad de vida que les permite contemplar un seguro que también se puede conseguir con muchas compañías aseguradoras de manera voluntaria para realizarlo. O sus trabajos tienen algún tipo de ventaja social que les permite en un fallecimiento contar con unos recursos para poder proceder a las exequias, la repatriación. O sea, es decir, hay un montón de cosas nos están vendiendo un problema grande cuando no lo es. Y lo que deberíamos es concentrarnos en aquellos que realmente lo necesitan, cómo se lo resolvemos, sin que 6 millones de personas que sacan los pasaportes, voy a dar esta cifra, según el mismo proyecto de ley dice que en los últimos 4 años se expedieron 6 millones de pasaportes de colombianos en Colombia y en el mundo.
Si usted, como lo dice ahorita, como lo decía el representante Jorge Gómez, que se contemplaba la idea de que fuese 1.5 a $10, pongámosle $1 que ya no sea como está 3.000 y pico, pues imagínese usted haga la multiplicación de 3.000 pesos por un millón y medio de pasaportes que se podría expedir al año. Eso es un montonón de plata frente a los 100, 200, 300 casos que pueden llegar cada año a repatriarse. Y tenemos cifras también de cuánto puede valer una repatriación, y lo más costoso puede llegar a 30, 40 millones de pesos. Es decir, las compañías aseguradoras que recojan y recauden ese dinero, lo que se van a hacer es a un negociazo sin poner un solo peso. Es que está hecho específicamente para eso. Es decir, el valor de las repatriaciones de un año con relación a los recaudos obtenidos por la expedición de los pasaportes no podría ni siquiera superar el 10% del recaudo. Es decir, las aseguradoras se hacen al negocio del 90%, porque se puede pagar. Y termino con esto. Es decir, el sofisma es que la repatriación de cuerpos de colombianos que fallecen en el exterior es un gran problema. Eso es falso. Hay colombianos que necesitan y que requieren ayuda, y el Estado colombiano lo ha hecho, y en lugar de ponerse a pegar un seguro a la expedición del pasaporte, y ahí volvemos al tema del negocio porque está hecho para eso, no se fortalece lo que se está haciendo bien, que es el Fondo Especial para las Migraciones, que lo ha hecho. Ya tienen protocolos, ya tienen la logística y ya tienen la experiencia de cómo lo han hecho. ¿Por qué más bien no lo hacemos eso y se convierte la repatriación como un derecho para aquellos que lo solicitan? Por supuesto, y entonces voy a aprovechar esas últimas palabras que habla Ricardo, y es para quienes lo soliciten. Y de hecho, dentro del la misma ponencia que presentan los autores de este proyecto de ley, que de allí fue donde extrajimos algunos elementos, pues evidentemente, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que sería muy conveniente que se expidiera un seguro. Y está bien, las personas que consideren que necesitan un seguro de vida para poder ser repatriados en caso de fallecimiento acá en el exterior pueden adquirirlo. Pero lo que nos están diciendo es que este es que se busca crear un seguro para la repatriación, pero la palabra obligatorio ellos la evaden con mucha facilidad. Pero es que cuando decimos obligatorio, es que cuando tú vas a expedir el pasaporte, automáticamente va a ir un sobrecosto de ese pasaporte, que valga la pena aclarar que es uno de los más costosos del mundo. Así que un sobrecosto adicional, pues imagínense en qué condiciones vamos a estar. Y claro que hicimos el cálculo, Ricardo, en esos 4 años, si tomáramos en cuenta ese mismo promedio que hablaron las personas que presentaron este proyecto de ley, que son 6 millones de pasaportes expedidos en 4 años, estamos hablando de 20.000 millones de pesos, y que eso en realidad, frente a la situación que se presenta anualmente de compatriotas que piden acompañamiento para repatriación de sus cuerpos, es absolutamente mínimo. Ricardo, tú a propósito de este tema escribiste un artículo relacionado con, digamos, como con este seguro que se convierte como en un negocio jugando con la muerte. A propósito de ese artículo, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, realmente cuando el proyecto de ley fue promovido por el representante Vélez, la reacción natural a la lectura era que se estaba montando un negocio para las compañías aseguradoras sobre el sofisma de la repatriación, como lo dije ahora. Y escribí un artículo que se llama Negociando con la muerte, porque efectivamente lo que se está es creando de manera artificial un mercado, es decir, la expedición de los pasaportes, para que una parte con ese incremento que se va a hacer al pasaporte, una compañía aseguradora o unas compañías aseguradoras empiecen a administrarlos. Entonces lo que vamos a tener es un montonón de lobistas tocando la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores, si no es que eso ya está detectado para quién va el negocio, mirando a ver cómo hacen para quedarse con el negocio del recaudo de los 6 millones de pasaportes que se pueden expedir en 4 años contra el bajo número de repatriaciones. Entonces está claro que hay que se está gobernando para abrirle
el mercado a las compañías aseguradoras y que jueguen con la especulación como siempre lo hacen, que es un negocio. Y de otro lado es que es el mismo Estado promoviendo de manera descarada este tipo de negocios sin atender realmente las necesidades. Y recientemente esta semana salió otro artículo denunciando nuevamente esta aprobación que fue hecha esta semana y pues enfatizando que se debe convertir en un derecho para quienes realmente lo necesiten. Lo que estamos es haciendo, denunciando e implementando acciones para hacernos escuchar, porque no es un problema solamente a los colombianos que viven en el exterior. A nosotros nos toca renovar el pasaporte, viajamos constantemente, sino de cualquier colombiano que en algún momento quiera viajar, pues por supuesto va a necesitar el pasaporte y pues tiene algún interés en saber y conocer de este tema. Eso último que anota Ricardo es absolutamente importante y es decirle a todos los ciudadanos, no solo a los 4.700.000 que recibimos acá en el exterior, que a todos los que van a salir del país, bien sea porque van a expedir su pasaporte o lo van a renovar, pues a todos nos va a perjudicar finalmente este sobrecosto que se va a poner a este pasaporte, que le recordamos que es además uno de los más costosos del mundo. Y bueno, ya pasando a otro tema, Javier, nos gustaría también tener un concepto tuyo frente a algo que ya fue expuesto también acá por el representante a la Cámara, Jorge Gómez, y que también lo escuchamos en la plenaria cuando se discutió este proyecto de ley en segunda instancia, y es que pudiera darse la posibilidad, Javier, que se abra una ventana a la corrupción al trasladar el valor del alza del pasaporte a una compañía aseguradora privada. Entonces, pues el Congreso de la República no puede estar legislando para las empresas privadas, debería estar al servicio del Estado y de la gran mayoría, y no solamente de unos cuantos. A propósito de este tema de la corrupción que se puede estar generando en un espacio de estos, Javier, ¿tú qué tienes para decir? Javier, conectado desde España. Bien, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que es importante que la ciudadanía colombiana, esté dentro o fuera del país, sepa quiénes son los carpinteros de esta mesa sin patas, y es el Centro Democrático en concreto. De hecho, los ponentes son del Centro Democrático, y cuando uno observó, yo por lo menos que tuve la oportunidad de observar el debate por internet, me di cuenta que bajo ninguna circunstancia permitieron que se creara una subcomisión para poder resolver todas las dudas e inquietudes que por parte de la oposición y la ciudadanía migrantes estaban planteando precisamente ante tantos fallos. El tema de la corrupción es el tema más transversal que se puede ver con este proyecto de ley, porque claramente se crea un foco de conflicto de interés muy evidente donde los sectores privados o los intereses privados se van a lucrar a partir de la expedición de un documento público. Pero déjenme decirles lo siguiente cuando les digo que es una mesa sin patas. Miren, en primer lugar, lo primero que yo veo que se afecta aquí es la institucionalidad. Porque cuando un Congreso legisla a favor del interés privado, lo que está haciendo es acrecentar la desconfianza de la ciudadanía hacia esa institución. Y ya se dejó ver en ese segundo debate liderado por el representante del Centro Democrático que actualmente ocupa la curul de los colombianos en el exterior. Segundo, hay un gran problema para la economía de los colombianos, no importa, estén dentro o fuera del país, porque todo colombiano que se quiere identificar en el exterior necesita sacar un pasaporte. Y el colombiano ya no aguanta más cargas para expedir un documento de identificación. Estamos en un momento donde el desempleo subió a 2 dígitos, donde la informalidad crece y por fuera las cosas tampoco es que estén color de rosa. Entonces, ese bolsillo ya no aguanta más y ahí ya hay una segunda gran parte afectada. Tercero, se acentúa la crisis de representación. Es verdad que solamente tenemos una curul para la gran cantidad de colombianos en el exterior, que yo calculo que están muy por arriba de los 5 o 6 millones de colombianos por fuera del país, pero fíjense que aquí lo que se demuestra es que el representante actualmente desconoce la naturaleza de la migración colombiana, desconoce la multicausalidad de la migración colombiana, desconoce, por ejemplo, que existen muchos colombianos que por razones muy respetables y particulares no desean retornar su cuerpo, como lo explicó bien Ricardo, a lo mejor quieren donar órganos, o a lo mejor quieren tirar las cenizas al mar, ni siquiera quiere que se retornen, o a lo mejor no lo desean hacer, quieren que los entierren en el país destino. Y aparte de eso, el daño más grande es para la ciudadanía que por cualquier circunstancia está por fuera del país y tiene que pisar el territorio por fuera de Colombia. Fíjense que están obligando a los colombianos, obligando en un país que debería respetarse la libertad, obligándolo a adquirir un seguro y dicen que es voluntario. Eso es falso. Lo único que pueden decidir
es si quieren que el seguro sea o una póliza o un seguro de servicios funerarios. Porque eso es lo que dice, eso es lo que quedó constatado en la ponencia. No están, o sea, no tiene uno capacidad de elegir absolutamente nada. Entonces le están mintiendo de frente a la ciudadanía. ¿Y qué es lo peor? Lo que a mí me parece más grave y antiético. Que utilicen la vulnerabilidad. Nosotros reivindicamos el derecho a la repatriación y es el Estado quien se tiene que encargar de eso, y ya existe la ley 1465-2011 mediante el Fondo Especial para las Migraciones. Lo que hay que hacer es ponerle ojo a ese fondo, porque entonces, si no hay plata, entonces, ¿qué está pasando? Nosotros somos el sostén y el pilar de la economía de la nación, con la cantidad de dinero que mandamos al país. ¿Y cómo es que no hay dinero para eso? ¿Qué pasa con el 4 por mil y con toda la plata que estamos mandando desde el exterior hacia el país? Entonces, ahí también puede haber un foco de corrupción y no lo hemos visto. Hay que ver entonces qué está pasando con ese Fondo Especial para las Migraciones. Y aparte de eso, no se pueden aprovechar del dolor de la muerte. No se puede hacer política con eso. Eso es antiético, y creo que eso es lo que se está haciendo en este momento, intentando presentar ese proyecto de ley como una, cuando en realidad, por todas las razones que se han expuesto aquí, lo que se deja ver es que hay un gran interés privado para lucrar a unas aseguradoras a costa de la expedición de un documento público, y eso es muy grave. Así es, Javier, definitivamente aquí hay algo que no es muy claro. Y bueno, de eso se trata justamente estos espacios, que para quienes nos están siguiendo en este momento, muy interesante que nos digan desde dónde se conectan, si tienen preguntas, para que por favor también generemos un ejercicio de interacción, pero también para los que nos ven en diferido, es interesante que este mensaje llegue y llegue a todos los ciudadanos, no solamente a los colombianos que estamos radicados en el exterior, sino en general a todos los ciudadanos, para que pongamos los ojos frente a todos aquellos proyectos de ley que se aprueban en el Congreso de la República, y particularmente a este proyecto de ley que es el 196 de 2018, que busca crear un seguro obligatorio para la repatriación de cuerpos de connacionales que fallecen en el exterior, y que en virtud de esto se pretende asignar un costo mayor al pasaporte que expedimos o al pasaporte que refrendamos o que llevamos, pues por supuesto, cada que se nos vence para poderlo actualizar. Bueno, vámonos a otro tema, y me interesaría que el representante de la Cámara, el señor Jorge Gómez, por favor nos ayude con esta respuesta que usted conoce muy bien, que sigue en este ejercicio. Ya usted nos contó más o menos cómo fue esa votación que se tuvo en el Congreso en el transcurso de esta semana, pero después de esto, ¿qué viene, señor representante? A este proyecto de ley le quedan 2 debates en el Senado para que se convierta en ley. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer los colombianos? Yo creo que hay un gran desconocimiento de esto, porque son de esos proyectos de ley que se presentan como con bajo ruido, precisamente para que la ciudadanía no se entere y para que nosotros, por supuesto, jamás asociemos un tema con otro. Jamás uno asociaría un tema tan sensible y al que aluden las personas que presentaron este proyecto de ley como unos principios de solidaridad y principios humanitarios que también nosotros los tenemos. Para nada el hecho de que nos opongamos a este proyecto de ley quiere decir que nosotros no sintamos el dolor que puede sentir un connacional que pierde a un ser querido acá en el exterior. Pero ¿qué sigue después de esto, señor representante? Bueno, dos observaciones antes de responder tu pregunta. La primera es que le han cambiado la naturaleza al título, y entonces la ley ya no se llama seguro obligatorio, sino mecanismo para lograr la repatriación. O sea, la trampa para engañar incautos, para hacerle creer a la gente que no es un seguro obligatorio, y en realidad es un seguro, es un aporte que todos los que van, que la representación de los colombianos en el exterior es bastante pobre. El hecho de que no haya sino un representante a la Cámara por 4 millones o 5 millones de colombianos en el exterior es bastante bajo, ¿no? Antioquia es un departamento que tiene 6,5 millones de habitantes y tiene 17 representantes a la Cámara. Ahora, yo no digo que tiene que ser igual los representantes en el exterior a los nacionales, pues que los que viven en el exterior tienen unas condiciones distintas, pero uno solo por 5 o 6 millones de habitantes es realmente una muy baja representación, que algún día habrá que mirar cómo se hace. Ahora no, algún día lo que habrá que evitar es que los colombianos se tengan que ir a conseguirse la vida fuera del país, porque en Colombia no tienen
Bueno, parece que tenemos como algunos problemas técnicos con el representante de la Cámara, Jorge Gómez, que ha tenido la Oportunidades. gentileza de acompañarnos. Y lo que sigue es el trámite de Senado. El trámite de Senado son igualmente dos debates. Uno era de Senado y Senado. La más grande que esperamos que la bancada alternativa. Yo oigo bien. Aló. Aló, no, lo escuchamos bien, Aló. señor representante. Adelante, Aló. continúe. ¿Me escuchan bien Adelante, otra ¿nos vez? escucha? Sí, les Lo escucho. escuchamos, sí, señor. Bien, les escucho Adelante. bien. Adelante. Y decía que le faltan dos debates y en el Senado el polo es un poco más grande, en Cámara somos dos, creo que logramos mucho, conseguir 20 votos para oponernos a este esperpento, y en cambio en Senado la bancada es más grande y la bancada alternativa es proporcionalmente más grande y podríamos tener alguna posibilidad de lograr lo que propusimos en Cámara. Es que este proyecto realmente sirva para resolver ese problema, pero en la manera de que sea fortaleciendo el fondo público y poner de presente los otros problemas que ustedes han expresado, el apoyo consular a los colombianos en el exterior, el tema de la postilla, el tema del estudio, el tema de la asesoría jurídica, etcétera, etcétera, son temas que realmente nos permitirá ese debate poner sobre la mesa. Muchas gracias, señor representante, por ese impulso y por esa voz nuestra allá en el Congreso de la República. Esta pregunta también se la traslado a Ricardo, a Canadá. Ricardo, tú como un ciudadano colombiano que vive fuera del país y que siente que este no es el mecanismo apropiado para poder solidarizarnos y para ponerle fin a una situación que entendemos que es sensible, pero que tampoco es la situación más grave que tenemos en este momento los ciudadanos colombianos que estamos en el exterior. Tú, a propósito de esto, ¿qué más mecanismos propones para que las personas se sigan enterando y logremos hacer más pedagogía alrededor de este tema? Ángela, yo voy a ofrecerles disculpas, pero debo retirarme. Entonces quiero aprovechar, antes de que Ricardo empiece, a despedirme de ustedes, a agradecerles la invitación y a decirles que aquí estamos dispuestos a hacer la verdadera voz de los colombianos en el exterior en la Cámara. Gracias, señor representante Jorge Gómez, gracias, por este acompañamiento y por supuesto nosotros acá seguimos también. Bueno, muchas gracias, y que pasen muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Muy bien, entonces acá nos vamos con Ricardo a propósito de este tema que es absolutamente sensible. El representante de la Cámara, Jorge Gómez, nos ha dejado ya un contexto general alrededor de cómo avanza en la plenaria de la Cámara, ya o pasará al tercer debate. ¿Qué siente Ricardo? Que nosotros los ciudadanos que estamos acá en el exterior y también los ciudadanos que están en Colombia, porque recordemos, tenemos que insistir en esto, nos afecta a todos los colombianos, no solamente a los casi 5 millones de colombianos que estamos acá en el exterior, sino a todos los ciudadanos nos afecta la aprobación de este proyecto de ley porque incrementará el costo del pasaporte que vamos a expedir o que vamos a actualizar. Ricardo, bueno, adelante. Yo creo que coincidimos en la propuesta de qué es lo que deberíamos decir para este tipo de casos cuando un ciudadano colombiano que fallece en el exterior por cualquier tipo de razones, sin importar su estatus, las razones por las cuales se encuentra en el exterior, es que ese colombiano debe ser repatriado y que el Estado colombiano, a través del Fondo Especial para las Migraciones, lo debía hacer. Yo creo que hay que enfatizar que exigirle al Estado colombiano repatriar a los colombianos que fallecen en el exterior, utilizando los dineros que tiene un fondo que lo ha hecho y que lo puede seguir haciendo. Es decir, no estamos pidiendo nada nuevo, sino que se mejore lo que se tiene. Y yo lo digo porque me apoyo en varias experiencias. Países como Marruecos, Túnez y Argelia le garantizan a sus ciudadanos que viven en el exterior la repatriación de sus cuerpos, es decir, le garantizan el último tiquete. Yo creo que en eso no nos podemos salir, que exigir el derecho a la repatriación a cargo del Estado a través del Fondo Especial para las Migraciones. Pero también decir que los colombianos debemos seguir en una tarea de denunciar este atropello, porque es que por la vía del alza del pasaporte se le está creando un mercado al capital especulativo de las compañías aseguradoras. Una cosa va atada a la otra. Si no hay aumento en el pasaporte, no hay seguro obligatorio. Si no hay seguro obligatorio, no hay negocio.
está hecho. Cuando lo que se necesita hacer se puede hacer por otro medio, por un mecanismo que existe, que es el Fondo Especial para las Migraciones, que insisto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues en este momento estamos preparando una carta que queremos que los colombianos, no solamente los que estamos en el exterior, sino los colombianos nos apoyen para enviarle a la Comisión Segunda del Senado, que es la que va a discutir próximamente este proyecto, y a la plenaria, a todos los senadores, que la enviemos a los medios de comunicación, que escribamos sobre esto, que se sienta el rechazo y la indignación de los colombianos frente a esta iniciativa, que está clara como muchas de las iniciativas que tiene montado el Centro Democrático, de hacer leyes para favorecer a sus amigos, a sus financiadores y pues obviamente al capital financiero. Y yo creo que hay que movilizarnos y vamos a empezar a comunicarles a los colombianos varias ideas, varias estrategias. Vamos a montar foros, vamos a escribir, vamos a llevar cartas, vamos a hacer Facebook Live, vamos a empezar a mover esto porque realmente es indignante lo que se quiere hacer con un tema sensible como es la muerte en el exterior y la manera como lo quieren resolver para darle negocio a sus amigos, cuando lo pueden hacer de otra manera, insisto, como es con el Fondo Especial para las Migraciones. Un proyecto de ley tan fácil para resolver como es el tema de los colombianos que requieren la repatriación de sus cuerpos cuando fallecen en el exterior, era decir, asígnese un tipo de recurso al Fondo Especial para las Migraciones y se acabó y punto, pero quieren es hacer un negocio y nosotros nos vamos a oponer firmemente a eso porque tenemos la razón y la experiencia nos ha dicho que eso lo único que hace es favorecer al capital especulativo de las compañías aseguradoras. Gracias, Ricardo. Ricardo que se conecta desde Canadá, también para las personas que nos ven en diferido. Le recordamos que estamos haciendo un conversatorio alrededor del proyecto de ley 196 de 2018 que busca crear un seguro obligatorio para la repatriación de cuerpos, aunque el título del proyecto de ley aparentemente se ha modificado, la esencia permanece. Estuvo con nosotros hasta hace un momento el representante de la Cámara, Jorge Gómez, y para quienes nos ven en diferido también la importancia que esta información la puedan compartir y la puedan socializar, porque con seguridad muchos ciudadanos, muchos colombianos no saben que está cursando este proyecto de ley en este momento en el Congreso, que ya va para su tercer debate. Javier, a propósito de la pregunta que le hacía a Ricardo, y es, ¿qué podemos entonces hacer los colombianos que estamos también un poco indignados frente a esto que está ocurriendo? Y no solamente colombianos en el exterior como nosotros tres, sino también millones de colombianos en Colombia que cada año tienen que expedir su pasaporte o tienen que refrendarlo para poder salir del país. ¿Qué decirles a estas personas y qué estrategias podemos implementar para movilizarnos alrededor de este tema? Bueno, en primer lugar, yo creo que identificar los problemas y poder pasar precisamente de esa indignación a la acción, poder pasar de esa protesta a la propuesta. Y hay dos problemas claros, ¿no? Es decir, hay un problema que tiene que ver con una política, que sería una política pública migratoria, que es precisamente cómo poder costear, ¿no?, la repatriación de quienes decidan retornar un cuerpo y cómo hacerlo para las personas en situación de vulnerabilidad, porque otras personas o no desean retornar su cuerpo o ya tienen asignado un seguro, ¿no? Y yo también voy por la misma línea. Hay que fortalecer el Fondo Especial para las Migraciones y es muy bueno que se haga porque también hay que ponerle ojo a eso. Es que no sabemos cómo se maneja ese dinero. O sea, me parece muy oportuno inclusive que se dé este debate precisamente para saber cómo se está manejando esa plata que entra ahí. Y creo que también es muy importante hacer pedagogía para prevenir. Es decir, que las personas entiendan que si quieren adquirir un seguro lo pueden hacer de forma voluntaria, nunca de forma obligatoria, y que no esperen precisamente a que les ocurra una calamidad de estas y los agarre, digamos, la calamidad sin estar asegurados. Pero hay otro problema en el cual yo creo que podemos hacer mucho también, y es cómo hacemos para que este proyecto de ley no se apruebe. ¿Cómo hacemos para que este proyecto de ley, que en realidad nos perjudica a todos y solamente va a beneficiar a dos partes, a la empresa aseguradora que coja el contrato y a quien le ayude a la empresa aseguradora a sacar el contrato? A eso es lo que se beneficia, de resto se perjudican todos. Por eso que decimos que todos los colombianos quedan perjudicados con este proyecto de ley. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues mire, yo creo que hay que incidir en los que toman la decisión en este momento y en los que pueden o reformular ese proyecto de ley con todas las observaciones que hemos hecho nosotros, o hundir ese proyecto de ley. Y los que pueden hacer eso son los senadores en este momento. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas primero
de poder llegarle con nuestros argumentos a los senadores, a la mayor cantidad de senadores. Voy a poner un ejemplo. Cuando se perdió la segunda curul para los colombianos en el exterior, en el primer debate, muchos representantes votaron a favor de esa pérdida porque se le estaban dando esa curul a los raizales, a San Andrés y Providencia, a raíz de todos los efectos negativos por ese problema con Nicaragua. Y fíjense que la ciudadanía protestó y muchos de esos representantes en un segundo debate se retractaron y se arrepintieron porque se dieron cuenta efectivamente que habían cometido un gran error, que era quitarnos representación a los colombianos en el exterior, ¿no? Y tampoco estaban resolviendo todo el problema. Ahora, ya existen antecedentes de que si nosotros nos organizamos y nos unimos, podemos incidir, en este caso, sobre las personas que toman las decisiones sobre nosotros de forma legítima, que en este caso ya serían los senadores, porque ya se jugó el primer tiempo del partido. Queda 15 minutos de organización de todos nosotros, organicemos nuestras estrategias y salgamos al campo precisamente para que podamos lograr nuestro objetivo que nos beneficie a todos y no a unos poquitos. Ahora, eso tenemos que hacerlo de muchas formas. Ricardo bien mencionó algunos ejemplos. Yo creo muchísimo en todas las alternativas digitales que nos puedan servir precisamente para poder llegar de forma directa a todos los senadores. No solamente a los que van a debatir en la comisión correspondiente, que es la comisión segunda, sino a todos los senadores e incluso también hablarle a los representantes. A mí me parece que, por ahí escuché que no es buena estrategia hablar con los que ya tomaron la decisión. No, hay que hablar también con ellos, porque ellos también tienen vínculos en el Senado. Y si se arrepienten, tienen por lo menos una forma de resarcir su error, ¿no? Que es decirle a los de su propia bancada en el Senado, la embarré con esta decisión, no me enteré, no leí, no le puse atención, se me pasó por alto, desconozco esa realidad de los migrantes colombianos, pero ahora quiero resarcir mi error y quiero que usted, que es de mi bancada, ahora apoye esta nueva decisión, que entre otras cosas significa hundir ese proyecto de ley, porque así como está presentado, como lo dije inicialmente, es una pata sin mesa, es una mesa sin patas y también una pata sin mesas, porque esto no tiene forma por ningún lado, donde el carpintero, donde el artífice de esto es el representante del Centro Democrático que actualmente ocupa la curul de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez. Gracias a Javier Urrea que nos acompaña en este momento desde España. Javier, ¿qué horas tienes? Aquí son la 1:44. Es bueno decirlo porque, imagínense, es la 1:44 de la mañana y Javier está conectado desde España porque realmente le interesa hacer pedagogía alrededor de este tema tan importante y de tanto impacto para todos los ciudadanos. Así que, Javier, muchas gracias por estar conectado con nosotros al amanecer del día sábado en España. Para quienes nos ven en diferido, les recordamos que estamos hablando acerca de un proyecto que va a cursar su tercer debate en el Congreso de la República, que es el proyecto 196 de 2018. Yo quisiera, a propósito de lo que ustedes han hablado y de lo que habló también el representante de la Cámara, Jorge Gómez, recoger algunas conclusiones para ir cerrando. No hay preguntas por ahora, pero es muy importante también que este mensaje y este video lo podamos replicar a un mayor número de personas. Vamos a hacer como algunas conclusiones acá en términos, voy a empezar de mayor hacia abajo. Mire, en el exterior habitamos alrededor de 5 millones de colombianos. 5 millones de colombianos que tenemos serias dificultades. ¿Dificultades como qué? Dificultades como falta de atención en los consulados, como que no hay convalidación de títulos de los colombianos en el exterior, como que no hay posibilidad de retorno para las personas que se forman acá en áreas científicas para que vayan a nuestro país a seguir aportando, como que no hay posibilidades de acceder acá a una pensión digna para quienes hemos trabajado tantos años en Colombia y quizás queremos venir también aquí a este país, a otros países y seguir cotizando en nuestro país de origen para poder acceder a nuestra pensión. Eso solo por hablarles de las grandes dificultades que tenemos, esto sin mencionar Javier y Ricardo, y ustedes lo conocen bastante bien, y es que nosotros no tenemos un observatorio que nos indique exactamente cuántos somos, dónde estamos, qué necesidades tenemos, y pues si no existe eso, cualquier acción que se ejecute realmente queda corta. En ninguna parte de las propuestas que presentó el señor representante Juan David Vélez, que en este momento ocupa la curul por los representantes, por quienes estamos en el exterior, la curul de los representantes de los colombianos en el exterior, en ninguna parte de sus propuestas estaba este proyecto de ley. Así que él está desviando también
sus propuestas originales con las cuales fue elegido para poder acompañar a esta diáspora de 5 millones de colombianos y la está desviando hacia otros proyectos que para nada hacían parte de sus propuestas de campaña. Eso como tercer medida. Cuarto, nosotros en ningún momento, y me atrevo a hablar por Ricardo, por Javier, y ellos ya lo han expresado abiertamente, en ningún momento nos oponemos a que este es un proyecto que puede ser necesario y nos solidarizamos con el dolor de las familias que pierden sus seres queridos estando en el exterior, pero consideramos que no es el camino, que no es el recorrido, lo que hay que hacer es subir el costo del pasaporte, poner un seguro obligatorio que por supuesto va a incrementar unos costos. Y haciendo simplemente unos cálculos, pues es muy delicado lo que ya sabemos, y es que ni siquiera tenemos certeza de en cuánto se incrementaría ese pasaporte, que es uno de los más costosos del mundo. Así que, pues nada, con estas razones que nosotros les estamos exponiendo, lo que queremos es que ustedes conozcan la realidad de por qué se está tramitando este proyecto de ley para beneficiar a unos pocos, que son además los privados, empresas aseguradoras, que además alguna vez me lo decía un abogado y eso nunca lo voy a olvidar, el papel de una aseguradora es no pagar. Es que si una aseguradora paga, se quiebra. Entonces, el papel de las aseguradoras es no pagar. Así que también el rol de ellos es recibir recursos en este momento, recibir recursos de una manera muy expedita, y es a través de la expedición de los pasaportes o la renovación de los mismos. Así que nosotros no nos oponemos a que exista un acompañamiento a quienes pierden sus familias estando, o un familiar querido estando acá en el exterior, pero que para eso, como lo han expresado ambos y han sido reiterativos en esto, y es que se fortalezca el Fondo Especial para las Migraciones, que desde allí ya se han venido acompañando los casos de connacionales que han tenido pérdidas de personas acá en el exterior. Quisiera darle la palabra de nuevo a Ricardo y a Javier para que nos despidamos, para que dejemos un mensaje final y para que invitemos a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, para que tengamos conciencia sobre esto y que el mensaje llegue, por supuesto, a los senadores que en tercera y cuarta instancia tienen la responsabilidad de aprobar este proyecto de ley. Pues bien, Ángela, yo creo que ya lo hemos dicho todo, hemos expresado nuestras opiniones al respecto, las propuestas que tenemos, las críticas y lo que podemos hacer al respecto y lo que vamos a hacer, pero yo quiero enfatizar en algo, es que el representante por los colombianos en la Cámara de Representantes, Juan David Vélez, no tiene un enfoque, no lo ha tenido con respecto a las verdaderas necesidades de los colombianos en el exterior. Él tiene su enfoque por su partido y por las ideas que persigue, pero en nada le preocupan las reales necesidades que tú mencionabas al principio de tu intervención. Y creo que por el solo hecho de que digamos que este proyecto de ley se caiga, el hecho de que sea un seguro obligatorio, se cae todo el proyecto de ley. Creo que en ese punto el representante Juan David Vélez no quiere negociar no quiere ni siquiera plantearlo, porque se cae de su peso toda la propuesta que tiene montada alrededor. Y entonces nosotros lo que tenemos que ir a decir es que verdaderamente no se está preocupando por los colombianos en el exterior. Ese es el sofisma, con eso vienen a engañarnos, y un poquito jugando con el dolor de la muerte de alguien que fallece en el exterior para favorecer a unos amigos que están en el mercado y en el negocio de las aseguradoras. Póngale la firma que así es, y Colombia ha venido siendo consciente, y veamos en los últimos años todo lo que se ha destapado en términos de corrupción, que está ligado muchas de ellas con muchos actores que trabajan en diferentes instituciones del Estado. Yo te agradezco mucho a Javier también y al representante Jorge Gómez por este espacio. Creo que estamos construyendo un camino diferente para denunciar y para hablar sobre lo que realmente necesitan los colombianos en el exterior, y este caso concreto creo que es una aberración sobre el tema de la muerte, y creemos que ese proyecto de ley debe ser archivado y pensar en una alternativa que realmente responda a quienes realmente necesitan una repatriación de cuerpos cuando fallecen en el exterior, y para eso nosotros nos la vamos a jugar toda en un trabajo con la bancada alternativa en el Senado, que es muy seguramente vamos a tener un buen diálogo para poder llevar este tipo de ideas y que se expongan y que tengamos esa voz que necesitamos que se escuche, porque realmente el representante Vélez no la va a llevar porque ese no es su interés. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Javier y a Jorge Gómez por este espacio.
Gracias, Ricardo, que nos acompaña desde Canadá, y le damos ahora la palabra entonces a Javier también para que dé su mensaje final. Bien, bueno, en primer lugar es importante que la ciudadanía sepa que, como bien se mencionó anteriormente, el programa electoral de Vélez no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora. Yo en algún momento le sugerí que renunciara a la curul y que se convirtiera en el portavoz de su partido político, o que se retirara de la curul, renunciara y se convirtiera en el defensor de Arias, porque pues está muy preocupado por la libertad de Arias, o que se retirara y se fuera al Ministerio de Defensa, porque realmente como representante de los colombianos al exterior no está haciendo las cosas bien, y cuando intenta hacer algo lo hace de forma improvisada, y un ejemplo de ello es esto. Pero esto no es improvisado, esto está muy bien planeado, esto es un negocio bien redondito y bien hecho. Y hay un tema que me parece muy importante que no debemos dejar escapar. Ni siquiera se sabe cuánto aumentaría el costo del pasaporte. Fíjese el grado de especulación tan profundo que puede haber ahí, ¿no? Que estaba entre 1.500 pesos y 10, 12 dólares. Ni siquiera lo sabían los propios congresistas. Eso es gravísimo, porque pasa lo mismo que pasa con el SOAT. Hoy día puede costar un dinero y mañana o el próximo año puede costar quién sabe cuánto. Y aquí pueden estar haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá sería un seguro, sería como si nos pusieran un SOAT obligado a alguien que ni siquiera tiene coche, no tiene carro, no tiene moto, no tiene nada. Eso es más o menos lo que quieren meter aquí en este momento. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pasemos a la parte de las soluciones. Primero, sí es importante que nos pongamos en contacto con nuestros representantes y nuestros senadores. Y si los representantes ya votaron, a los que votaron a favor de nuestros intereses, como el representante Jorge Gómez o Navastalero, pues aparte de darle las gracias, ellos tienen que ser nuestro principal canal con los senadores y con esas fuerzas que en este caso son alternativas, que están más cercanas a nuestros intereses como ciudadanía migrante. O sea que sí hay que hablar con esos representantes. A los que votaron en contra de nosotros hay que decirles: ustedes votaron en contra de nosotros, sépanlo. Y tienen una oportunidad de reivindicarse con nosotros, porque también nosotros seguimos siendo colombianos aunque estemos por fuera del país. Tenemos familia dentro de Colombia. Entonces convenzan a sus senadores de que voten a favor de los intereses de la migración colombiana. Y con los senadores también hay que comunicarse y comunicarle todas estas inquietudes que tenemos para que ese proyecto de ley en realidad se archive, porque no le sirve a la comunidad colombiana del exterior. Por último, hay que pasar del activismo de las redes a la incidencia política real. No tenerle miedo a la política, esto es político. Y la política es una herramienta de transformación, pero si nosotros, los seres humanos, no la utilizamos, no va a pasar nada. Eso es como un martillo en el suelo. Necesitan brazos que agarren el martillo y que pongan el punto donde hay que generar la transformación. O sea, nos toca hacerlo nosotros. Así que estén muy pendientes de todas las campañas de activismo digital que se van a generar, como recolección de firmas, de donde vengan, no importa. De donde vengan, todo suma. Mucha atención a difundir todos los videos, todos los audios de la comunidad que esté dentro y por fuera de Colombia, que reivindiquen nuestros derechos. Y también los invito a que se acerquen a las plataformas, que se acerquen a las organizaciones, que se acerquen a las asociaciones. Hay muchas en el exterior. Y hay bastantes. Está el Frente por los Colombianos en el Exterior, está la iniciativa de la Deuría de los Colombianos en el Exterior, está Migrantes Ciudadanía en Movimiento, está Colesrec, están en este caso las representaciones del Polo Democrático, que si ustedes se ven el debate en YouTube fueron los únicos, salvo algunos otros, que defendieron ese interés, y hay muchas cosas más. Y si no les gusta, pues háganlo como ciudadanos independientes, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos y esperar a que nos suban el incremento del pasaporte, que ya tenemos un pasaporte bien costoso con el impuesto de timbre, y no decir absolutamente nada ante este adefesio de proyecto de ley que debería de estar archivado. Bueno, muy bien, la invitación de Ricardo y de Javier es para que sigamos en estos ejercicios de divulgación de información hasta que llegue a estas personas que deben tomar la decisión en plenaria, en segundo, en tercer y cuarto debate en el Senado de la República. ¿Y cómo hacemos para que este mensaje llegue? Pues que ustedes, los que nos están viendo en este momento en directo y los que nos están viendo en diferido, le den a este mensaje reenviar, le den compartir y puedan también hablar con su familia hasta que este mensaje realmente llegue a las personas que tienen la capacidad de tomar la decisión. Así que, pues en principio, muchas gracias al representante a la Cámara, Jorge Gómez, que nos acompañó hasta hace un momento y que por razones laborales tuvo que retirarse, pero que le agradecemos a él y a las demás personas que se opusieron rotundamente a la aprobación de este proyecto de ley. Y, pues, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Ricardo, que nos acompaña
desde Canadá y a Javier que nos acompaña desde España ya en su madrugada del sábado 7 de septiembre. Y a todos ustedes, a los que estuvieron con nosotros conectados, muchísimas gracias y seguiremos en estos ejercicios de pedagogía para poder generar diálogo permanente con ustedes. Así que muchas gracias por estar conectados con ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, feliz noche. Gracias.